Muy buenos días, tengan todos los presentes. Vamos a dar inicio a la lectura que tenemos el día de hoy sobre la continuación que estamos haciendo del libro de Romanos, capítulo 1. Hoy vamos a ver versículo del 9 al 10. Sean todos bienvenidos. Esperemos que se sientan en casa. Bienvenidas a las personas que vienen por primera vez a este lugar, donde estamos leyendo la Escritura y tratándola juntos de encontrar el mayor provecho posible a nuestras limitaciones como seres humanos y bajo lo que Dios pueda ministrar en su Espíritu precioso a nuestras vidas, porque Él es el que nos imparte la Escritura, Él es el que nos imparte el conocimiento. Sin Él no podemos nosotros comprender la Escritura. Luego entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración a Dios para que Él pueda impartir la palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. Padre, en esta mañana estamos aquí todos reunidos, Padre, Señor, para una sola cosa: conocerte a ti, rendir nuestras vidas a ti. Pero todo esto, Señor, es en vano, Señor, que nosotros lo podamos hacer, porque no depende de nosotros, Señor, no depende de nuestra buena voluntad, no depende de que si lloramos, si nos postramos, si nos quebrantamos, no importa eso, Señor. Solamente importa, Señor, que tú lo hagas. Por lo tanto, Señor, hoy te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Te lo suplicamos, Padre, te lo rogamos, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, porque todos nosotros, Padre, somos malos delante de tus ojos. Padre, solamente nos has redimido, Señor, algunos, Padre, para poder entender más y estar más cerca de ti por tu gracia bendita y por tu voluntad. Pero hay unos otros, Padre, que no han rendido su vida delante de ti, Dios, a pesar de la palabra, a pesar de tu unción, a pesar de que tú has estado, Señor, insistiendo en sus vidas. Padre, hoy no tomes en cuenta esto, Señor. Y hoy doblega nuestros corazones, Padre. Hoy doblega el corazón más duro, Señor, más empedernecido. Hoy doblega el corazón, Señor, que aquí viene, Señor, y que simula una cosa y allá afuera es otra persona muy diferente. Allá afuera se la pasa a la mejor gritando, Señor. Allá afuera a la mejor, Padre, se la pasa enojado con todo mundo, siendo deshonesto, ofendiendo a los demás, Señor, faltando el respeto a los demás. Señor, siendo una persona muy diferente y completa a la cual, Señor, tú quieres que sea, Señor. Hoy quita toda hipocresía, Padre. Hoy revela tu palabra a su corazón duro, Padre. Conocemos que todos somos y reconocemos, Padre, que ninguno, Señor, es bueno delante de ti, Señor. Bueno, solamente tú, Señor, el único Dios verdadero, puro y santo. Pero hoy necesitamos que tú nos alumbres con tu palabra, Señor. Hoy necesitamos mucho, pero mucho de ti, Padre. Hoy revélanos tu palabra. Hoy escudriñanos, Señor. Hoy háblanos, Padre. No es de sentimientos, no es decir el día de hoy, es que yo no siento nada en este lugar, es que yo no siento nada, Señor. Esto no es de sentir, Señor, sino es de escuchar, es de poner atención a tu palabra, a tu voz, Señor. Y yo no dudo que tú has querido, Señor, hablar al corazón del hombre, pero el hombre tiene el corazón duro, Señor, por el pecado y por su egoísmo, Señor, y porque no se quiere doblegar delante de ti. Hoy doblega lo orgulloso. Hoy fortalece las manos de los hermanos. Hoy se puede entender cuál es tu plan, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Tú podrás decir el día de hoy qué palabra vamos a escuchar, porque tal parece que la oración que el día de hoy se hizo antes de iniciar la reunión se pone mucho en lo que soy yo. Quizás muchos de ustedes sintieron desde este momento que algo yo sé de ustedes o algo yo presumo que ustedes son por la oración o la forma en la oración que se hizo. Yo te voy a decir algo, yo no ando indagando sobre tu vida. Yo no ando preguntando sobre tu vida. Nadie viene a decirme lo que tú estás pasando el día de hoy. Cuando en algún momento platicamos es cuando yo me doy cuenta de cómo anda tu vida. Pero tenemos nosotros un mecanismo muy hermoso, muy precioso, que se llama la oración. Y mediante la oración, lo creas el día de hoy o no lo creas, lo importante no es que lo creas o si lo crees, no es importante eso, porque Dios sigue siendo Dios. Lo creas o no lo creas, lo reconozcas o no lo reconozcas, Dios sigue siendo Dios, con tu aprobación o sin tu aprobación, con mi aprobación o sin mi aprobación, le crea o no le crea. Dios sigue siendo Dios, hoy y por la eternidad. Y Él nos dejó un mecanismo muy hermoso que se llama oración. Y mediante la oración nosotros aprendemos a conocernos a cada uno. Mediante la oración podemos nosotros conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos a través de los tiempos que estamos viviendo. Mediante la oración nosotros podemos saber qué es lo que quiere Dios que oremos por los ministros en otros lugares. Mediante la oración nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere que oremos por una persona, por otra persona, por un matrimonio, por otros matrimonios, los conozcamos o no los conozcamos, hayamos tratado con ellos o no hayamos tratado con ellos, sepamos tu vida personal o no la sepamos. Mediante la oración el Espíritu nos enseña que debemos orar. Y mediante la oración Dios nos revela el carácter de las personas. Por eso en algunos momentos cuando hemos estado aquí predicando y tú pones atención en la enseñanza y no te estás durmiendo o no estás evadido o no estás pensando en otras cosas, tú puedes decir, oh, la palabra de Dios me traspasó. ¿Por qué? Porque pude entender mi carácter, pude entender, oh, este hombre sabe algo de mí, porque yo pude escuchar cómo él hablaba cosas que solamente yo sé. Déjame decirte que cuando yo empezaba a escuchar el Evangelio, en una ocasión, no sé si se los he platicado aquí o no, algunos hermanos se lo he comentado, pero cuando yo empecé a escuchar el Evangelio en una iglesia metodista que iban a casa de mis padres a impartir el Evangelio, había un ministro, un pastor muy joven que estaba compartiendo la palabra a una célula que estaba ahí en la casa de mis padres. Y un día yo iba llegando a casa de mis padres después de trabajar un sábado y quería divertirme, quería salir con mis amigos a echar la copa, a echar relajo, a estar con ellos. Y inmediatamente que llegué a casa ya me estaban esperando, me chiflaron, me dijeron, ya aquí estamos. Entonces yo rápidamente llegué a casa, me fui a lavar, me fui a cambiar de ropa y ya me fui a preparar yo para salirme e irme de fiesta. Ahí estaba la célula, ese grupo metodista que estaba ahí en casa. Y yo cuando los veía dije, ahí están los hermanitos estos separados, ahí están los aleluyos, y yo me reía de ellos porque me daba risa su forma de actuar, de una forma mala. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que yo voy allá arriba a casa, a mi recámara, terminé de hacer lo que yo estaba haciendo, me preparé, me perfumé, agarré mi dinero, me bajé ya para irme y escuché que algo estaba diciendo ese predicador. Y algo, no te puedo decir qué fue, pero algo captó mi atención, como a lo mejor ahorita estoy captando tu atención, así yo me quedé como ahorita tú estás poniéndome atención, pero hubo algo que me atrajo de una sobremanera muy presente, como que muy penetrante, algo que hizo que me congelara yo en los últimos escalones, algo me congeló ahí, no te quiero decir místicamente,
y no es mi intención hablarte de un misticismo, pero algo me congeló, algo me convenció, quédate ahí. Y obedecí, siendo un incrédulo, siendo el más impío de los impíos. Y en ese momento puse atención. Y el predicador estaba diciendo algo que me había pasado a mí recientemente. Y esa convicción se transformó a coraje. Este chismoso, ¿por qué está diciendo cosas de mi vida? Esta persona, ¿por qué está hablando de mí? Esta persona, y estaba dentro de mí. Y como era yo, estaba yo ya enojado. Estaba ya que acabe. Y sí, acabó casi inmediatamente. Ahora sí que yo entré ya casi cuando estaban terminando, pero en ese mismo momento que yo bajé y hasta me dijo, hagan de cuenta como José Luis, ya sabía mi nombre. Y fue algo que al principio me petrificó, que me hizo que yo me quedara ahí a ver qué va a decir este. Y descubrió cosas que solamente en ese momento yo estaba pasando. Terminó, me le acerqué, le dije, ¿y usted qué le da derecho a hablar de mí? ¿Por qué anda sacando esas cosas que son mías nada más? Y le increpé. En ese momento, como ya sabía mi papá que yo era explosivo, me agarró del brazo. Pero cuando me agarró del brazo, la conciencia del hombre, nadie sabía esto. Nadie sabía esto. Solamente yo. Nadie sabía esto. ¿Cómo es posible que este hombre lo sepa? Nadie sabía esto. Y me fui confundido, ya no le dije nada, ni siquiera le dije, ay, olvídalo, nada, y ahí lo dejé yo y me di media vuelta y me fui enojado, pero confundido. Y me fui con mis amigos y al fin y al cabo tomé, y al fin y al cabo estuve con ellos, pero no fui feliz. Porque mi conciencia estaba taladrándome todas esas palabras que yo había escuchado en ese momento. Y de ahí hasta que Dios me doblegó. Como Él solamente sabe doblegar a los soberbios, a los altivos y a los pecadores. Pero hubo algo que yo creo que hizo ese hombre. Oró por mí. Y él sabía, por el Espíritu, lo que yo traía. Porque de otra manera, ¿cómo, amado? Si yo nunca había topado palabra con él. Así es que cuando tú escuches algo aquí en el púlpito y tú digas, ¿quién le fue? ¿Qué chismoso fue a platicarle al pastor? ¿Qué persona fue a platicarle mi vida? Nadie nos ha venido a platicar nada de ti. El que te conoce nos lo dijo en la oración. El que sabe lo que tú piensas, el que sabe lo que tú haces en lo privado, donde tú piensas que nadie te ve, ahí te está viendo Dios y Él es el que lo sabe. Te esconderás de todo mundo, te esconderás de tu esposa, te esconderás de tu esposo, te esconderás de tus hijos, te esconderás de tu autoridad, te esconderás de quien tú quieras, pero así te escondieres debajo de la tierra, ahí está Dios viéndote. Y Él está escribiendo todas las cosas para un día recordártelas, a fin de que procedas al arrepentimiento. Así es que aquí quítate la máscara, porque aquí está el Espíritu de Dios. Aquí no hay hombre adivino. Aquí está el Espíritu de Dios que quiere tener un encuentro contigo. Y siéntete privilegiado que Él quiera tener un encuentro contigo. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Y si estás aquí es porque Él tiene misericordia. No es por tu bonita cara, no es por tus buenas acciones, porque muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar las obras de Dios y compáralas. No las compares tus obras con mis obras.
Compáralas con lo que dice la Escritura, porque es bien fácil comparar nuestras vidas con otro ser humano imperfecto, torpe, que no tiene a lo mejor conocimiento. Por eso el día de hoy dicen, pues es que todos roban, es que todos mienten, es que todos sí, pero habla acerca de la palabra de Dios. ¿Cuándo viste al Señor Jesús mintiendo? ¿Cuándo viste al Señor Jesús emborrachándose? ¿Cuándo viste al Señor Jesús divagando? ¿Cuándo viste al Señor Jesús hablando groserías? ¿Cuándo viste al Señor Jesús adulterando con las mujeres casadas? ¿Cuándo viste al Señor Jesús echándose con prostitutas y rameras? ¿Cuándo viste al Señor Jesús haciendo cosas deshonestas? Compárate con Él. No te compares con otro que está igual que tú o peor que tú. Porque si te comparas con esa persona, discúlpame, pero ¿por qué no te comparas con el homicida? ¿Por qué no te comparas con el que está en la cárcel? ¿Por qué no te comparas con el que se está ahorita teniendo a lo mejor alguna cuestión de drogas o está secuestrando personas? ¿Por qué no te comparas con ellos? Porque para ti es lo más escandaloso eso. Pero compárate con el Señor Jesús, con el puro, con el santo. ¿Sí me entiendes cuál es la idea? Yo me puedo comparar con la persona más horrible, pero nosotros no nos comparamos con esos. Queremos como que encajar con los menos peligrosos, con los menos feos. ¿Para qué? Para que nos podamos ver limpios. Pero la verdad de las cosas es que Dios nos conoce. Y luego, ¿qué tienes que pensar el día de hoy? Bueno, ¿y por qué el sermón está empezando en este sentido? Porque hoy vamos a ver qué es la oración que prevalece. Y esa oración que prevalece es la que estamos haciendo diariamente por tu vida. Esa oración que prevalece es la que diariamente estamos haciendo por nuestra nación. Es la oración que estamos haciendo por tu alma. Estás aquí, sí, estás aquí por la misericordia de Dios, pero sabes que atrás de ti hay una iglesia que está orando incansablemente por tu vida. ¿Por qué? Porque nos interesa tu alma al igual que a Dios. A Dios no le interesa tu cuerpo. A Dios no le interesa si ganas o no ganas dinero. A Dios no le interesa nada de lo que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El hombre pasará. ¿Quién conoció a Hitler? ¿Quién platicó con Hitler? ¿Quién platicó con López Portillo? ¿Quién platicó con Miguel de la Madrid? ¿Quién estuvo con Chabelo? ¿Quién estuvo con otra persona famosa? ¿Quién estuvo con ellos? Ay, a lo mejor uno que otro sí. A lo mejor alguno de ustedes estuvo en el show de Chabelo. A lo mejor tuvieron esa oportunidad de conocer a Cantinflas, a Pedro Infante, no sé. Vamos a hablar algo frívolo. Pero están el día de hoy aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque se esfumaron. Porque ya no son. ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí en la tierra se desvaneció. ¿Qué hiciste el día de ayer de comer? Bueno, lo que hiciste el día de ayer de comer y que te comiste, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya desapareció. Y si lo encuentras, lo vas a encontrar de otra forma que no te lo volverías a comer. ¿O sí te lo volverías a comer? Entonces, ¿por qué comes de este mundo como si te comieras algo que ya digeriste? No es pasajero. Todo en esta tierra es pasajero. Y la gente el día de hoy se está enfrascando más en querer abrazar más este mundo que abrazar la Escritura. Pero no lo vas a poder hacer solo. No lo vas a poder hacer. Por eso Dios puso la oración que prevalece, porque solos no vamos a poder. Y este es un ejemplo de esto. Romanos capítulo 1, versículo del 9 al 10.
Vamos a leerlo y vamos a empezar a diseminar el primer versículo y a diseminar el segundo versículo, el 9 y el 10. Vamos a diseccionarlo, vamos a apartarlo, vamos a fraccionarlo, como ya hemos estado aprendiendo, y vamos ejercitándonos para estar aprendiendo a cómo lo podemos ir separando por partes para que podamos nosotros ver cuál es el provecho mayor que Dios quiere instruirnos en nuestras vidas, para así aprender también a estudiar la Escritura, para así también extraer todo lo que la Escritura quiere hablarnos a nosotros. Quiere instruirnos, quiere ayudarnos Dios a que podamos nosotros aprender a conocerlo a través de la Escritura. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántas partes podemos fraccionar esto? Por ahí dicen que 8, 7. ¿Quién dice? ¿Quién dice más? A la 1, a las 2, 5, 6, 2, 8. ¿No? ¿Quién dice más? Los que están agachados viendo la Biblia como para que no les pregunte. ¿Cuántos? ¿Cuántos, Alan? 5, ok. 4. Vamos a ver que este texto le podemos sacar el provecho de 4 fracciones. La primera, porque testigo me es Dios. Esa es la primera. Porque testigo me es Dios. La segunda, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Van 2. De que sin cesar. Van 3. De que sin cesar. Van 3. Y la última parte, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí están las 4 partes. Quizás si tú le sacaste más partes, sean también las buenas. Esta es una propuesta que estamos presentando el día de hoy. E inclusive si tú quieres sacar 7 partes, que bueno, estúdialas. Pero hoy vamos a ver estas 4 partes nada más. Siguiente versículo, el 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cuántas partes? 3. ¿Quién dice? 3. ¿Cuántas más? 3, 4, ¿ya? 4, 2. Son 2 partes. ¿Cuál es la primera? Rogando que de alguna manera tenga al fin. Esa es una primera parte, una primera idea. La segunda idea, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esa es la segunda parte. Vamos a enfocarnos al primer versículo, versículo 9. Lo vamos a ver en desorden, no lo vamos a ver conforme va así, porque la idea de que Dios quiere ya transmitirnos es precisamente hablarnos de la oración y de lo que estaba pasando en este momento Pablo. En el versículo 8, recordando un poquito, generalmente, no lo vamos a hablar específicamente porque para eso fue el domingo pasado, podemos ver en ese versículo 8 acciones de gracias que daba Pablo por esa iglesia. Y haciendo un reconocimiento o haciendo un recordatorio, era una iglesia que estaba en Roma, una iglesia próspera, una iglesia que también estaba creyendo en el Evangelio, que era una iglesia que no había muchos judíos,
Sí había judíos, pero no había muchos. Había más griegos, había más gente que era común y corriente, que no tenía el pacto de David. Era gente gentil, gente que era griega, que amaba ídolos, gente que tenía otras costumbres, gente adoradora, hedonista, o sea que eran los hedonistas, lo que hoy conocemos como ególatras, los que se aman, los que solamente ven por ellos mismos, y aparte eran vanidosos. Les gustaba saber mucha literatura, les gustaba tener mucho conocimiento, estaba fuertemente la influencia griega. Luego entonces eran personas que estaban evadidas, pero aparte de todo eso, amados, era un gran imperio, era el imperio más grande que había en esa época. Había economía, no había mucha gente que fuera pobre, sí había pobres, como en todas las ciudades, en todos los tiempos, pero era un pueblo que estaba prosperando a través de la guerra, a través de haber colonizado y se había apropiado de países de Europa. O sea, era un país que era fuertemente armado también. Tenía uno de los ejércitos más fuertes de la época. Pero estaba creciendo el evangelio ahí. Imagínate con toda esa prosperidad. Imagínate con todo ese pueblo que estaba siendo bendecido de esa manera. Vamos a llamarle bendecido. Obviamente Pablo tenía mucha preocupación. Obviamente era un pueblo que necesitaba también ser fortalecidos, ser instruidos, ser ayudados, ser corregidos. Tenían también errores, habían cometido errores. Nosotros lo vemos a través de toda la carta de Romanos, cómo Pablo empieza a tumbarles algunos conceptos morales que ellos tenían. Vamos a recordar que ellos eran un pueblo pagano. No tenían una ley como la tenían los judíos. Los judíos eran de veras unas personas en ese tiempo, fariseos de fariseos, pero tenían la ley bajo sus hombros, en sus conocimientos, y los hacían vivir de otra forma diferente, moralmente, vamos a llamarle así. Estos no, habían sido depravados, estos hacían orgías, se emborrachaban, se embriagaban, tenían evasiones, tenían unas comilonas donde después de la comida tenían todos desórdenes sexuales. Los hombres se les hacía común irse con las mujeres, con muchas mujeres, y después ellos mismos ya no les satisfacían a las mujeres y se iban con hombres. O sea, era una revoltura y era una mezcolanza tremenda. Al grado, amados, que nada más para que lo recuerdes, la palabra adopción, ellos la entendían. ¿Por qué? Porque antiguamente ellos tenían la cultura de que si ellos no les parecía bien el hijo que tenían y lo rechazaban, los propios padres iban al tiradero, al basurero, y tiraban a ese hijo. De esa manera eran. Los cristianos en esa época entendían cuál era el espíritu de adopción cuando Pablo les habla acerca del espíritu de adopción, porque ellos sabían que cuando esos romanos no soportaban a ese hijo, o no lo querían porque era niña, o le veían algún defecto, o le veían cualquier cosa, iban y lo arrojaban allá a la basura para que las fieras, para que el clima, no lo mataban, lo dejaban vivo ahí a su suerte. Entonces los cristianos estaban ahí en los tiraderos de la vieja Roma, veían a sus padres, ya sabían que iban a tirar allá a los niños, los recogían y se los llevaban a sus casas y ellos los adoptaban. Por eso ellos entendían bien claramente cuál era el principio del espíritu de adopción. Por eso Pablo les hablaba de la adopción, porque él sabía que ellos lo entendían profundamente. Era un pueblo que necesitaba ser confortado, necesitaba ser instruido. Y Pablo aquí en este momento hace un énfasis acerca de la oración que él empezó a hacer por ellos, sin conocerlos.
Una oración que Pablo derramaba y que a través de esta carta nosotros vemos en este principio cómo Pablo les expresa que hacía una oración de ruego sin cesar a fin de conocerlos y estar con ellos. Y este es el primer principio que nosotros como cristianos tenemos: la oración. Recordemos que era una iglesia famosa, era una iglesia floreciente, pero era necesario orar por ellos. Y la oración es el único mecanismo que nosotros tenemos para nosotros poder entender a las personas. Cuando tú oras, conoces a tu esposa. Al principio, cuando el matrimonio, no es fácil el matrimonio, ¿no? Hay muchas cosas muy diferentes en el matrimonio. Pero cuando Dios te pone a ti a orar por la esposa, y te lo voy a decir en mi forma particular, yo aprendí a conocer a mi esposa en oración. Cuando yo estoy orando por ella profundamente, por alguna necesidad que yo veo en ella, a lo mejor no le diré muchas palabras, pero cuando yo me he puesto a orar por ella por algunas cosas, yo puedo entender en la profundidad de mi corazón cuál es la necesidad de ella, porque Dios me la empieza a revelar a mi corazón. Porque a lo mejor al principio de mi oración, como un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no es algo real, no es algo así como cuando dicen, es que el amigo de mi amiga, no, es un ejemplo, te voy a decir francamente un ejemplo, no creas que es algo que yo estoy viviendo, pero vamos a suponer que yo estoy orando por ella porque no sabe cocinar. Y yo ya estoy cansado de estar comiendo comida del mercado. Y yo ya estoy cansado de comer comida que no sabe a nada. Y yo ya estoy aburrido, ya estoy desesperado. Ya quiero yo tener en mi paladar comida rica y sabrosa. Entonces, ese punto yo me pongo a orar y le digo, Señor, por favor, Padre, ya enséñale tú a cocinar, Señor, revélale los recetarios, que se pueda meter al internet y ver en YouTube, aunque sea, Señor, cómo se hace una buena y rica sopa de fideo. Padre, es que se le quema hasta el agua. Señor, no sabe hacer huevos fritos, Señor. Yo quiero comer unos huevos fritos y son unos ahogados, unos huevos ahogados en agua, sin sal, sin sabor. Es insípida su comida, Señor. Señor, quiero tener COVID para que se me quite el sabor, porque, Señor, yo no disfruto su comida y a lo mejor estoy con queja, ¿no? Es la idea. Estoy yo acercándome a Dios con quejas sobre su persona, pero en ese momento Dios me toma y transforma mi oración. Y lo que se convirtió en una queja, que a lo mejor puede ser lícita, Dios empieza a tratar mi corazón. Porque no sabe cocinar. Aunque no tenga sal su comida, se está esforzando para hacerla para ti. Porque mejor no juntos aprenden a cocinar. ¿Por qué no mejor le ayudas tú a cocinar? ¿Por qué no? Y Dios empieza a cambiar el momento. Y eso que se convirtió en queja, empieza Dios a transformar el área, la atmósfera, y empieza a enseñarme que debo de soportar y amar. Y que no tengo por qué estarme quejando, sino al contrario. A lo mejor sí no sabe cocinar porque su mamá nunca le enseñó a cocinar, o a lo mejor no tuvo mamá. Y empieza Dios a ponerme el panorama amplio. Y Dios empieza a recordarme cómo yo la veía en la cocina apurada, haciendo de comer y esforzándose y viendo los recetarios y todo, pero a lo mejor no se le está dando en el momento. Pero igual y con perseverancia y con mi apoyo y con mi amor se puede ver ella transformada y puede ir evolucionando y qué sé yo. O sea, Dios me empieza ahora a tratar a mí. Es el mecanismo que tenemos nosotros como cristianos para conocer las necesidades de las personas. Cuando nosotros oramos y estamos pidiendo por una nación,
y estamos pidiendo por un país. No necesitamos trasladarnos a Europa para saber cómo están pasándola mal nuestros hermanos que están allá con la guerra entre Rusia y Ucrania. Sentimos en nuestro corazón la desesperación de lo que siente una madre, como en estos días recientes. Madre, cómo perdía a su hijo, cómo era arrebatado de sus brazos su hijo por unos delincuentes. Sentimos como padres, y Señor, ya no estábamos orando, Señor, mátalos, ¿no? Señor, ten piedad y que ese niño pueda ser recuperado por su madre. Se veía su madre cómo iba corriendo por el niño y que nadie le pudo ayudar. Y esa desesperación que sentía la madre, nosotros sentíamos ese hueco y decíamos, Señor, y no podíamos ni dormir. ¿Por qué? Porque pensábamos que si algo le pasara a nuestros hijos similar, estaríamos en una agonía, en una angustia, y eso nos llevó a nosotros a entender lo que estaba pasando esa madre. La oración hace que nosotros seamos transformados y aprendamos del mismo Dios del cielo, entendiendo cuál es la necesidad. Por lo tanto, Pablo aquí podemos ver su oración por estos romanos, su preocupación, su interés, y eso hacía que hubiese constancia en la oración. No es algo que en el momento, ay Señor, gracias, no, era una constancia. Nosotros todas las semanas, lunes, miércoles, viernes, jueves, todos los días de la semana estamos orando por ti, por tus necesidades. Es algo sin cesar. Y a lo mejor tú puedes ver las cargas, hermano. A lo mejor tú puedes ver, otra vez vamos a orar por nuestra nación. Ay, otra vez vamos. No digo que lo pienses, pero nunca pienses que vamos a orar siempre lo mismo. Qué bueno que el Espíritu nos está llevando a orar siempre por lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía no vemos que se haya culminado la obra. ¿O sí? No. Pablo tenía esto. Oraba sin cesar. Era constante en oración. Y este es el primer punto que vamos a ver. Siempre orando sin cesar. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, no los conocía. Pablo estaba haciendo otras cosas, Pablo tenía otras cargas, pero él claramente dice, estoy orando por ustedes sin cesar. No ceso de orar por ustedes. Era una carga que tenía Pablo, orar por los romanos. Era una carga porque él sabía lo que estaban pasando en ese momento. Él sabía en ese momento cómo ellos estaban sufriendo la devastación moral que había a su alrededor, cómo tenían que ir a esos tiraderos a recoger niños, y eran familias que aparte tenían sus propios hijos, y todo lo que conlleva todo eso. Repartir el amor de los padres con todos, para que todos pudiesen sentir que no había una invasión ahí de una que era persona desconocida. Y si lo vemos después, como esos mismos cristianos, cómo fueron llevados al Coliseo romano, amado, a ser despedazados por las bestias. Pero no solamente eso, sino los cuerpos de esos benditos hermanos alumbrando las calles de Roma. Les rociaban aceite y los quemaban vivos, y hasta que la flama se acabara, como velas. Era un ruego que tenía Pablo para que su fe no faltara en cualquier momento. No era un momento de ilusión, no era un momento que él estaba emocionado y, ay, voy a orar por ti, y a lo mejor ni oras. No era un momento que decía, voy a orar por ti, nada más un ratito, 5 minutos, y mañana te olvidaste ya de la persona y ya no oras. No. Pablo sabía y tenía en el espíritu orar sin cesar por ellos. Y el mismo Pablo
se aplicó la regla que les estaba aplicando a otras iglesias. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Amado, dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva. ¿Sabes por qué no oramos más nosotros? Por la iglesia. Por la iglesia. Porque es un mandato santo. Oramos por la iglesia. Señor, que no le falte fe a fulana de tal. Padre, que a través de esta circunstancia, a través de este accidente, a través de esta situación, Señor, que no le vaya mal. Hace poco una hermanita preciosa que está aquí en medio de nosotros en una reunión de martes, amado, donde nos juntamos a orar, donde nos juntamos a estar juntos, unánimes, para clamar a Dios y ponerle las cosas delante de Dios. Y ese día habíamos tenido una reunión hermosa porque tuvimos cena del Señor y tuvimos un convivio. Y se vino un aguacero tremendo. Y cuando salió nuestra hermana y todavía lloviendo, el vidrio roto de su carro. Le robaron a la hermana muchas cosas que traía ella de valor y también valor sentimental. Y aunque la veíamos tranquila, aunque la veíamos toda, que no había problema, pero trataba de remediar las cosas, limpiando los vidrios para que sus hijos se sentaran y no tuvieran problema. Nosotros nos fuimos afligidos. Dijimos, Padre, ayuda a nuestra hermana. Ahorita va a enfrentar a su esposo, y su esposo no es cristiano, Señor. Ayúdala, Padre, que pueda encontrar gracia en medio de todo esto y que su fe no falte, Señor. Tú nos acabas de bendecir y después de esta bendición, mira lo que está pasando esta hermana. Señor, es que sus cosas, y nos preocupaban un chorro de cosas, y Señor, bendícela y hazle esto. Mandamiento santo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo se aplicó esto mismo cuando les habló a los romanos. Tengo que orar por los santos. El camino cristiano no es cualquier cosa. Y si no oras te vas a perder. Y si no oras vas a perder la brújula. Y si no oras por los hermanos se van a perder. Sí, el pecado es voluntario. Sí, la forma de vivir es voluntaria. Y así, aunque ores y ores y ores, si una persona quiere pecar, va a pecar con tu oración y sin tu oración. Pero tenemos un recurso que se llama oración para rogarle a nuestro Padre que sean guardadas las personas. Hay una diferencia entre la voluntad a lo que nosotros le pedimos a Dios y lo que Dios hace a través de la oración. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, en primera de Tesalonicenses dice la Escritura, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice también Pablo? Orad sin cesar. Pablo estaba entendiendo este principio. Pablo no es que no hiciera otra cosa, ¿no? Ay, me la voy a pasar en el monasterio, ore y ore y ore y ore. No, también actuaba. También Pablo se levantaba e iba a los viajes misioneros. O sea, Pablo no decía nada más místicamente: voy a orar por las almas, voy a orar para que se salve fulano, voy a orar. No, también Pablo iba a ver a las personas, Pablo iba a las cárceles, Pablo iba a ver a las viudas, Pablo iba a ver a los huérfanos, Pablo iba a ver a los hermanos, a las iglesias, a confirmarlas, a mandarles: mándales esta carta, haz esto. Las escribía, se esmeraba, aparte trabajaba, hacía tiendas, rogaba. O sea, Pablo se distribuía en hacer todas las cosas. No era una persona que estaba nada más místicamente pensando que la oración mágica iba a ser algo. No es oración mágica, es orarle a nuestro Dios, porque sabemos que ahí está Dios, porque sabemos que Dios nos escucha, porque sabemos que todas las cosas se mueven bajo su voluntad. Pero también actuaba.
reacciones. Tú puedes orar mucho, hermanito, pero si no vas a ver a la persona por la cual estás orando, ¿de qué sirve tu oración? ¿De qué sirve? Si ni siquiera le echas un fonazo. ¡Ay, sí le hablé! Pues, ¿cuál le hablaste? Nada más le mandaste un mensaje. Hoy dicen hablar cuando mandas un WhatsApp. Eso no es hablar. Yo cuando quiero comunicarme con una persona y hablar con ella, le hablo y sí hablo. Cuando le quiero mandar un mensaje, sí le mando un mensaje, pero yo prefiero hablarle a la persona. Constancia en la oración. Aunque estés cansado, hermano. Aunque estemos cansados, oramos sin cesar. ¿No te ha pasado que estás dormido y te duermes con una carga y estás orándole a Dios antes de dormirte, y cuando te despiertas y todavía estás diciendo amén? O sea, te quedaste dormido, no porque te hayas quedado dormido en la oración, pero te quedaste con esa carga, y cuando despiertas nuevamente se te activa esa parte de carga y estás todavía, Señor, ayúdame en esto, y dices amén, y dices, ay caray, pues si yo hace rato estaba orando. No, estás con la carga. Es una oración continua, y para hacer una oración continua necesitas mucha ayuda del Espíritu. Hay tiempos establecidos, amados. Hay tiempos establecidos para el cumplimiento de todos los deberes y de todas las cosas que van a pasar y que deseamos que pasen. Nosotros podemos orar por ti, hermano. Y a veces nos enteramos, no porque andemos buscando cosas, aclaro, pero a veces nos enteramos de lo que haces durante el día. Y eso no nos desanima a orar, a dejar de orar por ti. Nos comprometemos a orar más. Y Dios nos empieza a decir cómo debemos de orar por ti. Cuando tú sientas en tu corazón que las cosas no están saliendo como tú quieres, y sientas ese peso de las cosas que estás haciendo, y que sientes ese remordimiento, no es por tu corazón bueno. ¿Sabes por qué es? Porque Dios está influyendo en tu vida por su misericordia. Pero ¿sabes también por qué es? Porque estamos rogándole a Dios. Porque si el día de hoy estamos en pie por su misericordia, pero también atrás de nosotros hay un grupo de personas que están orando por nosotros. Vamos a hablarle como caridad en oración. ¿Sí sabes qué es el término caridad? ¿Sí sabes qué es la caridad? ¿Qué es la caridad? Caridad. Caridad, con R, no calidad, caridad. Caridad es una misericordia, es un regalo que se puede hacer a una persona. Veo una persona con una necesidad, la veo que tiene hambre, y la veo que no tiene los recursos económicos para que pueda en ese momento suplir esa necesidad. Por caridad, yo voy y le compro una torta, o lo invito a comer, o estoy yo comiendo unas quesadillas y llega una persona menesterosa y se queda ahí paradita, como viendo a todos, saboreando lo que todo el mundo se está comiendo, pero no se atreve a pedir porque a lo mejor ya ha sido rechazado. Entonces una persona que está viendo toda esa acción se mueve a misericordia, se mueve a caridad y le invita un taco a esa persona. Pero no nada más le invito un taco, sino siéntate aquí junto a mí, vamos a platicar, vamos a charlar, si es que se puede, porque a lo mejor no se puede. Pero hace caridad con la persona. Le regala un taco, le regala una cobija a una persona que está pasando frío. O una persona que se le inundó toda su casa y dice, ¿saben qué, vecino? Se me inundó mi casa. Entonces ya todos los vecinos se juntan y le regalan unas sábanas, unas cobijas, para que pase por lo menos esa noche.
Eso es caridad. Pablo tenía este aspecto cuando dice: hago memoria de vosotros. Segundo punto, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vamos a recordar que aunque no tenía un trato particular con ellos, no había interés personal en ellos, Pablo. No había algo como cuando nosotros ahorita nos conocemos y nos vemos y yo sé y tengo afinidad con Abril, tengo afinidad con Conchita, tengo afinidad con otra persona, tengo afinidad con alguna persona y yo la veo como que algo le está pasando y yo voy a orar por ella. No había ese trato. Pablo no conocía esa iglesia. Por lo tanto, Dios lo movió a caridad, Dios lo movió a misericordia para que aprendiera a conocer a esa iglesia. Hizo Pablo que entendiera su necesidad. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué maravilloso y qué es hermoso del Espíritu el que cada uno de nosotros tengamos una oración a Dios dedicada y que le pongamos un nombre. Job, que le pongamos un nombre. Conchita, que le pongamos un nombre. Fulano, que le pongamos un nombre. Que le pongamos un nombre a esta, Señor. Que le pongamos un nombre al esposo de la hermana fulana de tal, al esposo, a la esposa, a los hijos de esta persona, a mi hermana que está teniendo alguna enfermedad, a esta persona que está pasando esta situación, a esta persona que yo la veo endurecida, que yo la veo hipócrita, que yo la veo así. Eso es caridad, amado. Porque a lo mejor tú ni siquiera te atreves a decirle a una persona: ora por mí, en tu soberbia, o a lo mejor en tu orgullo. ¿Y yo qué les voy a estar diciendo mis necesidades? Yo y Dios, si yo arreglo mis cosas con Dios, pues Dios que te conoce y sabe que eres un soberbio, que eres una altiva, nos pone a nosotros ese corazón misericordioso para poder aprender a orar por ti. Y orar por ti significa: Señor, ayuda a fulana de tal porque es una chismosa. Ayuda, Señor, a fulana de tal porque es una tibia. Señor, ayuda a fulano de tal porque te ha desvalorado a ti. Señor, no te valora, no ha apreciado tu misericordia. Señor, es un faltoso esta persona. Señor, este es un adúltero. Señor, este es un borracho. Señor, esta persona, eso es misericordia, amado. Y no te conocemos mucho y no estamos contigo durante todo el día para saber cómo te comportas. Pero el Espíritu nos hace conocerte. El Espíritu es misericordioso contigo. Y luego hay muchas personas que se quejan cuando dicen: es que estos se están imprecando, es que estos se están orando de esta manera por mí. Te debes de sentir bienaventurado, porque estamos orando por ti, a la manera que el Espíritu nos está poniendo. Señor, ayuda a esta mujer que la está pasando mal. Señor, ayuda a esta persona porque está moralmente devastado. Esta persona está moralmente devastada, Señor. No sabe, no encuentra la salida. Está al borde del suicidio. Está al borde de la desolación. Está al borde de la depresión. Padre, sálvala, Señor. Muéstrale tu evangelio, Padre. Muéstrale a tu Espíritu que no está sola, Señor. Aunque el mundo, Señor, le esté avasallando, aunque el mundo se le ponga como una roca, Señor, no está sola. Estás tú, Señor. Este es un necio, Señor. Es un indolente. Abátelo. Doblégalo. Pero acuérdate de su alma. En una ocasión, una persona nos dijo que no es hermano, que estaba en medio de nosotros, pero no era de nosotros. Se atrevió a decirnos: esas oraciones que están haciendo ustedes por mí no son oraciones de Dios. Cuando pedíamos a Dios: hazla sabia, Señor, que ame a su esposo,
que se pare por tu palabra, Señor. Se atrevió a decir. Esas oraciones no son de Dios. Qué terrible es, hermano, cuando desprecias las oraciones de la gente que es de Dios. Porque la misericordia de Dios es lo que te sostiene. Pero ¿sabes quién también te está agarrando? La oración de tu esposa. Hago memoria de vosotros. Y Pablo no conocía esa iglesia. Tercer punto, o cuarto, porque Dios es mi testigo. ¿Sabes que esto, retrocediendo un poquito al punto anterior, ¿sabes tú que esto, el orar por alguien, produce consuelo? Hace poco, un amigo mío tuvo un problema muy difícil. Su hermano cayó en una moto y quedó muy mal, inconsciente. Y cuando me lo dijo, porque él sabe que somos cristianos, sabe que estoy a cargo de una iglesia, me dice el hermano, porque somos muy buenos amigos. Me dice: hermano, dile a tu iglesia que ore por mi hermano. Está muy mal. Inmediatamente yo lo puse en la iglesia. Hermanos, el hermano de un amigo está pasando esto, cayó en su moto, lo arrolló un carro, está muy mal. ¿Saben qué fue para mi amigo esto? El mejor alivio, el mejor consuelo, el mejor médico de médicos intervino. Ya está su hermano, vivo. Él ya había perdido un hermano, hermanos. Hace muchos años perdió un hermano, se lo mataron. ¿Sabes qué es perder un ser humano así? A lo mejor muchos sí, otros no lo saben. Pero yo nada más me puse a pensar: este va a perder otro hermano, no lo va a aguantar. Y eso me llevó a clamar más por su hermano. Recientemente, para que entiendas más el concepto de caridad, en la oración que se está haciendo por tu vida, y sientas el peso de tu vida, amado, que tú que no te has convertido, y sepas tú que estás vivo por la misericordia de Dios, pero sabes también por la oración de la iglesia que se está haciendo por ti. Otro, José Luis, tuvo un accidente, mi nieto. Metió un pie en las llantas de la moto, iba a perder la pierna. 7 años el niño. ¿Sabes lo que significa eso para el niño? Que toda su vida va a vivir sin una pierna. Cuando a él le gustaba el fútbol, cuando él está jugando por todos lados. Y si tuviera su casa donde viven ellos, que es el campo, donde saltan, corren, yo los llegué a ver cómo son. Le digo: sí, vamos a orar por ti, por tu nieto. Y también le dije, sin conocer yo más detalles, porque si no te dan detalles, pues no, te lo pueden malinterpretar un morbo. Le dije: sí, amado, vamos a orar por ella, por tu nieto. Y en el momento Dios me dio la sabiduría para decirle: y también vamos a orar por la persona que estuvo con el niño y que por desgracia lo subió a esa moto, porque ha de estar deshecho, ha de estar sintiendo la culpabilidad y necesita también a Dios esa persona. Así se lo escribí. Y yo veía que me escribía y borraba, me escribía y lo borraba.
Al final de un buen rato, yo creo que estaba en una lucha. Y me dijo, fui yo. Luego, cuánto lo siento. Voy a orar por ti, para que Dios te consuele. El niño está en su casa. No perdió la pierna. Perdió 4 deditos nada más. Pero el peor de los males fue el mejor. Cuando iba a perder la pierna por completo, la pierna izquierda. Y me mandó fotos del niño. Cómo está feliz. ¿Sabes qué fue eso para él? Una clara caridad en la oración. Para que tengas idea de lo que significa orar por ti. Dios en su misericordia hace las cosas bajo su voluntad, le pidamos o no le pidamos. Pero todo lo que pidieres a mi Padre, os lo dará en mi nombre. Por eso oramos sin cesar. Porque Dios es mi testigo, hermanos. Dice, inicia el texto, porque testigo me es Dios. Era un pueblo romano, una iglesia romana, recordemos más bien, perdón por la expresión, recordemos que era un pueblo, era una iglesia que no conocía a Pablo. Quizás lo que llegó a conocer de Pablo en un primer instante, cuando alguien no conoce a una persona y que la va a conocer, ¿qué es lo que conoce de la persona? Lo malo, ¿cierto o no? Cuando entras a trabajar, ¿qué te empiezan a decir cuando entras con tus compañeros nuevos? Mira, fulanito de tal es tal, mira, fulanito de tal es así, mira, ten cuidado con fulanita de tal porque esta es la chismosa, esta es la que vende las tortas, esta es la que no, con ella puedes encontrar churros, paletas, refrescos. No, esta es la que trae las colchas Comfort. No, esta es la que vende Andrea, esta es la que vende bisutería, ¿cierto o no? Pero en términos generales, conoces todo lo malo de las personas. Este es el peleonero, aguas, porque no, esta es la loca, ten cuidado con ella, porque esta luego te mete en problemas. Esta es la que se quiere meter con todo mundo. O sea, empiezas a conocer todo lo malo. Imagínate al apóstol Pablo escribiéndoles a esa iglesia. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Él sabía que de antemano tenía una mala reputación por su pasado con todas las personas, con todos los judíos, con todos los demás cristianos, porque él había consentido y había matado a personas cristianas. Luego entonces, ¿qué necesitaba Pablo? Una carta limpia. El día de hoy tú vas a los juzgados de cualquier centro carcelario y hay gente allá afuera, clic, yo soy su testigo. Le falta testigo, yo puedo ser su testigo. Y se andan vendiendo testigos falsos. Yo he visto cómo compran esos testigos. Evidentemente porque no llegaron mis testigos. Y si no presento los testigos se me van las pruebas. Y si no se me van las pruebas, dejo a mi cliente ahí. No lo puedo dejar ahí, no le puedo quedar mal. Entonces contratan testigos falsos, ¿cierto o no? Bueno, Pablo puso de su persona el único testigo fiel y verdadero que podía dar un sello válido sobre su vida. Cuando tú haces algo, yo tengo a mi hijo que cuando le dice, a ver Andrés, esto pasa, no, yo no fui, a ver Andrés, esto, no, yo no fui, y ya como último recurso dice, pongo a Dios delante, ¿cómo dice? Delante de Dios, dice, delante de Dios. A mí cuando me han dicho algo y les digo, es verdad lo que te estoy diciendo, y aquí está Dios delante de nosotros, para que Él testifique si lo que te estoy diciendo es cierto o es falso. Y lo pongo delante de ustedes, hermanos, que lo que te estoy diciendo es cierto. Es bien fácil que hagamos eso, ¿verdad? Una persona con temor lo pone de esa manera. Y ya cuando Andrés dice eso, les digo, no hijos, su hermano no fue. Y le creo.
y le creo y no le cuestiono más. Y me quedo satisfecho. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está poniendo delante de Él como un testigo de lo que Él está diciendo. Y no lo hace ligeramente. Así como cualquier cristiano que pone a Dios de testigo que lo que está diciendo es correcto. Uno no lo duda. Habrá algunos mentirosos que dicen, sí, te lo juro por Dios. La misma Biblia dice, no jures en Dios, el nombre de Dios en vano. Pero vamos a hablar de una persona que tiene fuerza en sus palabras y que respeta y ama a Dios. Es bien fácil decir, pongo a Dios de testigo. Pero es un asunto de peso. Es una cosa que solamente Dios conoce y la persona. Y que tú lo pones como testigo de todas tus obras y de todo lo que tú estás diciendo. Poner a Dios como testigo es hablar acerca de nuestra sinceridad y de que lo que estamos diciendo es verdad, únicamente la verdad. En Estados Unidos ponen a Biblia a un testigo, a una persona que va a decir un dicho y le dicen, pon tu mano en la Biblia y di, jura que es la verdad. Y la persona ahorita a lo mejor ya son falsos también y mentirosos e hipócritas y sin temor de Dios. Pero las personas que tienen temor de Dios dicen, yo lo juro delante de estas palabras, delante de la Biblia. ¿Por qué? Porque saben lo que eso significa. Pablo tenía solamente un recurso para que estas personas pudiesen entender que lo que él, su intención hacia esa iglesia era pura, era real. Porque testigo me es Dios. Pongo a Dios por testigo delante de ustedes, a quien sirvo en espíritu, en el evangelio de su Hijo, en el evangelio de Cristo Jesús. No el evangelio de la ley, como antes yo me comportaba. ¿Te das cuenta? Ya no soy aquel que perseguía a los cristianos. Ya no soy aquel que hacía las cosas en la ley. Ya no soy aquel que yo me comportaba conforme a la ley. Soy Pablo, renovado. Y pongo a Dios por testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos, los traigo en mi corazón. Amado, te traemos en nuestro corazón. Amada, te traemos en nuestro corazón. Tu familia está en nuestro corazón. Y ponemos a Dios por testigo que no hemos dejado de orar por ti para que tu fe no falte, para que conozcas al único Dios verdadero, para que seas consolada, para que seas fortalecida, para que puedas encontrar el camino de salvación, para que tu vida cambie, para que seas transformado. Olvídate de los demás, para que tú puedas ser transformada, para que tu vida deje de ser banal, para que dejes de ver esta tierra como algo a que aferrarte y puedas conocer al único Dios verdadero, para que dejes de fijarte en este mundo que va a pasar y que está corrompido, y que puedas tener paz en tu vida cuando no has tenido paz, para que puedas tener el consuelo que tú necesitas. A Dios ponemos por testigo el día de hoy que no hemos dejado de orar por ti, y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga por ti y te lleve a su gloria eterna, que es una muestra de su justicia, que te lleva al lago de fuego,
que también esa es su justicia. Porque justo es Dios, no hay injusticia en Él. Y así como se lleva gente y almas que ha tocado Él y que han encontrado ese precioso galardón, también una muestra de su justicia es llevarse al malo, ¿no? Al que aborreció lo bueno. También es muestra de su justicia que Dios se lleve al infierno a aquellas personas que con toda tranquilidad han hecho el pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros también pedimos. Señor, haz justicia sobre la mala obra. Señor, tú no tienes por inocente al culpable, Señor. Sería incorrecto, ¿no?, que tú llegaras al cielo y vieras ahí a un no arrepentido, a alguien que no quiso aprovechar el evangelio, que no quiso aprovechar esa bendita misericordia de Dios. ¿Sería algo correcto y justo? ¿Qué le dirías a Dios? Señor, yo toda la vida me esforcé por buscarte. Yo entendí, Señor, que no era por mi esfuerzo, pero Señor, tú me tocaste y yo accedí y yo encontré la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. ¿Por qué está aquí? Sería algo injusto, ¿no? ¿Qué diría Dios? Bueno, es que mira, pues es humano y pues todos pecan y pues, ¿cómo verías un Dios así? Pero cuando llegues al cielo y no veas nada inmundo, ¿qué vas a decir? Padre, gracias, porque esto lo preparaste de una forma para mí, para todos los santos, gracias. Porque los que aborrecieron tu nombre están del otro lado y ni ellos pueden pasar acá ni nosotros hacia allá. Gracias, bendito Padre. Esa es muestra de su justicia. Nos duela o no nos duela, lo reconozcamos o no lo queramos reconocer, sea quien sea. ¿Y qué nos dice acerca de esto en Mateo 6:6? Ya vamos a terminar. Y si gustan, con esto terminamos y lo demás lo vemos. ¿O quieren? ¿Vemos los otros dos puntos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice acerca de esto? Mateo 6:6 dice la Escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién dice esto? Dios. Dios, a quien, dice Pablo, sirvo con el Espíritu. Amados, aquellos que servimos a Dios con nuestro espíritu, podemos acercarnos a Él y apelar a Él para que tenga misericordia, no para que cambie de parecer, por lo que Él ya dijo, así va a ser, pero que obre misericordia. Señor, que no pierda el pie, Señor, que no pierda el pie, Señor. Y nosotros podemos pensar, y si nos vamos con la finta, pues queremos que no pierda el pie y que no pierda los dedos, ¿verdad? Pero Dios actuó bajo su misericordia y no perdió el pie. Sí, perdió 4 dedos, Señor, pero bueno, dentro de todo, Señor, tú obraste con misericordia. Dentro de todo lo oscuro, Señor, dentro de todo lo terrible, Señor, no perdió la pierna. ¿Sí se dan cuenta de esta parte? Conforme la misericordia de Dios, podemos apelar a nosotros. Descansamos en Él. Y esa oración era porque Él quería irnos a ver. Y vamos al versículo 10 y con esto terminamos. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Cualquier
cualquier cosa, nosotros le rogamos a Dios, cualquier cosa, la más ridícula que tú te imagines. Señor, voy a ir a la iglesia. Padre, prepara mi corazón. ¿No crees que porque somos cristianos venimos desinteresadamente a la reunión, a la actividad? No, Padre, prepara nuestro corazón. Queremos que tú nos hables, Padre. Estate con nosotros tú, Señor. Padre, queremos hacer esto. Señor, tú dinos, danos la dirección si es posible esto. Padre, queremos tener esta cosa, queremos obtener esto. Señor, queremos pintar la nave. Señor, queremos hacer esto. Señor, ya no cabemos, queremos irnos a otro lugar. Todo se lo clamamos a Dios. Todo se lo ponemos a Dios. Oye, fulanito de tal, fíjate que va a haber esta oportunidad, fíjate que vas a tener que ir a este viaje, fíjate que vas a tener que ir a este lugar. Óralo. Que sea Dios que te diga a ti las cosas. Oye, papá, fíjate que esto. Óralo. Señor, ya me quiero casar. Padre, ya quiero tener una esposa, ya tengo 29 años, Señor, ya voy a cumplir 29, ya voy a cumplir 30, Señor, y yo te dije que si a los 30 yo no conocía a la que iba a ser mi esposa, me iba a quedar así. Señor, ya como que me estoy echando para atrás sobre lo que yo te dije. Padre, ayúdame que consiga una esposa, Señor, que pueda conocer a mi futura esposa, ya pocos minutos de tener 30 años, Señor, ¿no? Y Dios te concede todas las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Padre, es que yo quiero tener muchos hijos. Pues tú querrás, pero a lo mejor no se puede por muchas circunstancias, tal conforme con lo que Dios da, sea bueno, sea malo. Padre, gracias te doy por los alimentos. Gracias, Padre, porque tú fuiste abundante en mi mesa y nada más comí lentejas. Yo lo vi como un manjar, porque Dios me lo dio. ¿Sí se dan cuenta? La oración la tienes que ver de diferente manera. La oración no es para estar pidiendo cosas caprichosas a Dios. Hermano, Dios ni te hace caso si no te has convertido. Quítate de la idea de que tú le digas a una persona que es incrédula, tú pídele a Dios, o sea, tú acércate a Dios, hijo, y dile a Dios qué es lo que... Y tu hijo es un fornicario, es un adúltero, es un borracho, es un pendenciero, y le dices acércate a Dios para que Dios te diga, no, pues lo que sabes que le va a decir Dios, arrepiéntete. No, yo te estoy hablando de otro tipo de oración. Esa oración de Pablo que él estaba haciendo por un pueblo que quería estar con ellos, que quería ser consolado, que quería consolar. En otras palabras, Pablo sometió su voluntad a la providencia divina. Hermano, tú tienes que someter tu voluntad a la obediencia divina. No quieres hacer tu voluntad. No quieres hacer tu voluntad. Hay un ejemplo en un libro que se llama El principio de la pureza. Dice que había un joven, un hombre que había adulterado, que había caído en adulterio, y que fue con un pastor, con un ministro, y que dijo: Señor, ministro, dice que pasó esto, y caí en esto. Y mientras hablaba el hombre le decía: es que pastor, yo le pedí a Dios que no cayera en ese pecado, y yo le rogaba a Dios que no cayera, pero caí. Pastor, Dios no me escuchó, Dios esto. Y el pastor lo escuchaba atentamente y tenía un vaso, creo yo, en su escritorio, y lo empezó a mover. Y cada vez que hablaba esa persona lo movía y lo movía y lo movía el vaso y lo movía y lo movía,
hasta que en un momento pues, la persona que estaba hablando con el pastor dijo: oye, ¿qué le está pasando al pastor? ¿No? El vaso ya se está acercando a la orilla, y de repente empezó otra vez el muchacho a hablarle: es que yo no quería, pastor, pero... y lo aventó ya al piso y cayó un libro, fue un libro, algún objeto, que el pastor a propósito lo empezó a empujar mientras hablaba este hombre, y este hombre se dio cuenta del ejemplo del pastor que estaba haciendo. Así fuiste tú. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y al final, no es que no hayas querido, es que no sujetaste tu voluntad a la voluntad de Dios. La oración, amado, nos guste o no nos guste el resultado, es la voluntad soberana de Dios. Y sobre esa voluntad soberana, ni tú ni yo tenemos por qué pedirle a Dios cosas diferentes. Señor, te pido por mi familia para que tú los zaranees, Señor. Y ya cuando los están zaraneando, no, Señor, pero no. No, ponte en la sintonía de lo que Dios está queriendo hacer con tu familia. Acepta la voluntad de Dios en la oración. Es la providencia divina. Dice después: por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Debemos de recordar con este texto, con esta pequeña parte final: por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Que así nuestros propósitos, nuestros deseos, debemos de recordar que sobre esto está la voluntad de Dios. Está la bendita, soberana voluntad de Dios. Pablo sabía esto. Él deseaba tener un próspero viaje. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 15. ¿Por qué, amado? ¿Por qué les enfatizó esta parte de tener por la voluntad de Dios un próspero viaje para estar con ellos? Santiago 4, 13 al 17 vamos a leer como punto final. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. ¿Cuánto no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. En tu oración no es lo que tú quieres, es aceptar la voluntad soberana de Dios, es entonarte tú a lo que Dios te está diciendo que ores. A Dios no lo podemos manipular, ¿o sí? A Dios no le podemos hacer manita de puerco. Señor, por favor, no haz esto. No, Señor, arrepiéntete. No, no podemos, amados. ¿Quiénes somos nosotros? Cucarachas delante de nuestro Señor. Más menos que una cucaracha, una hormiguita. No, ¿qué más que una hormiguita? Polvo somos delante de los ojos de nuestro Señor. Es más bien ponernos en su tono, en su frecuencia. Padre, si tú quieres, Señor, si tú deseas, Señor. Señor, esto es lo que nosotros deseamos, esto es lo que nosotros anhelamos, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y ejemplo tenemos en el Señor Jesús. Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Nuestra oración, hermanos, a veces es una agonía. Nuestra súplica a veces es una agonía. ¿Sabes por qué?
veces vemos la sentencia que hay sobre la vida de muchas personas. Porque sabemos muy bien lo que dice la Escritura: el alma que pecare esa morirá. Porque sabemos bien que si desprecias al justo, ¿cuál es tu futuro? Y eso nos da una agonía. Pero ¿sabes qué está en nuestro corazón? Si el Señor quiere, si tú quieres, Señor, si es tu deseo, Señor, Padre, si me das permiso de vivir mañana, Señor, haré tal cosa. Padre, si tú nos das ese chance de vivir, Señor, haré esto, Señor. Primeramente, Dios, decimos, ¿cierto o no? Y a veces las personas lo dicen como un dicho ya común y corriente, pero tiene una fuerza esas sencillas palabras: si Dios quiere. Porque es su bendita voluntad. Estamos aquí por su bendita voluntad y todos nos sometemos bajo su voluntad preciosa, y nuestra voluntad queda en último lugar. Señor, que no se haga lo que yo quiero. Señor, yo quisiera esto. ¿Quién no quiere ser rico aquí? ¿Quién no quiere tener un carro último modelo? ¿Quién no quiere tener problemas? Todos, amados, todos. Yo ahorita quisiera estar en las islas griegas. Acabo de ver un documental de las islas griegas. Yo jamás había visto un mar como ese, y créeme que he visto el mar de Cancún, y cuando ve las playas de Cancún, todo lo demás ya los ves como charcos de agua. Pero ahorita que vi el mar de Grecia, dije: Dios, qué hermoso está esto. Y por un momento en mi corazón dije: Dios, yo quiero conocer Grecia. Pero ¿sabes cuándo voy a conocer Grecia? Siendo realistas, amados, solamente que mis 3 hijos sean millonarios y que nos inviten. Pero Señor, que no se haga mi voluntad. Padre, yo quiero que mis hermanos sigan adelante, pero que no se haga mi voluntad. Yo quiero que mi padre se salve, pero no está bajo mi voluntad. Produce dolor eso. Padre, yo quiero que mi abuela te conozca, esté en sus últimos momentos. No fue así. Produce dolor, pero aceptas la voluntad de Dios. Produce dolor. A Jesús le produjo dolor, ¿cierto o no? No se haga, Señor, como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y eso le evitaron los clavos? ¿Y eso le evitó la corona? ¿Y eso le evitó que le escupieran en la cara? ¿Y eso le evitó que lo injuriaran? ¿Y eso le evitó que lo abandonaran? ¿Y eso le evitó los latigazos? ¿Eso le evitó que lo crucificaran? Produce dolor. Pero cuando sometes tu voluntad a Dios, produce vida. Ese fue el juramento de Pablo. Pongo a Dios por testigo que los amo. La oración que prevalece es la que hacemos nosotros delante de los ojos de Dios, y ponemos a Dios por testigo que aunque nos produzca dolor, no vamos a dejar de orar por nuestra nación, por ti, por los reos. ¿Ve lo que está pasando ahorita? ¿Sabes que llevamos un buen tiempo ayunando y orando por nuestra nación? ¿Y sabes qué pasó en estos últimos días? En medio de toda la corrupción que hay en nuestra nación, a un niño que secuestraron de los brazos de su madre, lograron recuperarlo. ¿Y sabes qué dijo ese niño ante los medios de comunicación? Pobre niño. Gracias, gracias, gracias porque me rescataron. Gracias. No lo puedo creer. Gracias, gracias. Gracias a Dios, dijo el niño.
Una madre correteó a los captores de su niña, que se la arrebataron también en los brazos, de sus manos, y los fue siguiendo a un hotel que está acá por Ecatepec. Vio dónde se bajaron, que la metieron en un lugar, fue por policías, hicieron un operativo en ese mismo momento y pudieron rescatar a la niña. Pero no solamente eso, había más niños ahí. ¿Sabes qué fue eso? La oración. ¿Produjo dolor? Pregúntale a cualquier hermano aquí que estuvo ayunando si no produjo dolor el saber que esos niños están siendo secuestrados para ser abusados. Produjo dolor, pero vimos el resultado. ¿Sabes cuántos delincuentes han agarrado aquí en nuestro municipio? ¿Tú crees que es porque la autoridad sea muy eficiente? Dios haciendo justicia. ¿Sabes quién ha estado haciendo eso? Dios. Pero ¿sabes quién se ha puesto a tono con nuestro Dios? La iglesia. Y ha orado porque Dios haga algo. Hace poco una persona que está también aquí en medio de nosotros, se la iban a llevar, ¿no? Unas personas. Y Dios no lo permitió. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Mueve cielo, tierra y mar bajo su voluntad. ¿Tú qué esperas? ¿Qué quieres que pase en tu vida para que puedas creer en Dios? El mar ya se abrió. Las langostas ya vinieron a la tierra. El granizo en algunas partes ha caído todavía. ¿Qué esperas para creer en Dios? Cierra tus ojos. Medita por un momento la oración. Ojalá cambie la forma en la cual, hermanos amados, oramos y agarres más fuerza, más confianza en la súplica hacia Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que rogamos. Pero también tú que no has conocido a Dios, puedas mirar que la oración no es cualquier repetición que hace un perico en la jaula. No, la oración es poderosa. La oración es un mecanismo que Dios nos da para conocerlo, para sensibilizarnos, para hablarnos, para ayudarnos, para ponernos en su obra y actuar y suplicar caridad para las personas, suplicar de su misericordia para que no sean enjuiciados todavía, pidiéndole a Dios que haya una oportunidad nueva. Hay un canto y una palabra extraída de ese canto que está en la Biblia. Teme a Dios y dale honra. Teme a Dios y dale gloria. Te damos gracias, Padre, por esa oración que tú nos has enseñado, Señor. Por esos momentos de oración, Señor, que tú nos has permitido tener, Padre. Gracias, Padre, porque ese mecanismo, Señor, esa gracia preciosa, Señor, que tú nos das, nos ha investido de poder, Señor. Nos ha investido de gloria, porque es tu gloria, Señor, que disfrutamos cuando estamos juntos o individualmente orando, intercediendo, Señor, clamando a ti, Padre, porque nosotros no podemos hacer nada, Señor, para que las cosas sean corregidas, Señor. Has sido tú, únicamente tú y solo tú, Padre. Pero te agradecemos, Señor, porque nos has tomado a nosotros, Padre, polvo, Señor,
Polvo de la tierra nos has tomado para poder clamar a ti y pedirte, Señor, y suplicarte por todas las cosas que tu Espíritu nos lleva, Señor. Te pedimos, nos abras el cielo más, Señor, que nos des otra expectativa más acerca de la oración, que tu Espíritu Santo esté más grandemente en nosotros, Señor, para poder clamar, Padre, por las personas que están aquí presentes y que no se han rendido a ti, Señor, para que sus hogares puedan ser corregidos, para que esos hombres duros, Señor, insensibles, Padre, que no tienen temor a ti, Señor, puedan ser descubiertos, Padre, puedan ser tratados, puedan ser llevados delante de ti, para que puedan ser humillados, puedan ser transformados en tu gracia preciosa, Señor, para que estas hermosas mujeres, Señor, hermanas mías, puedan ser consoladas, para que también estas mujeres, Señor, puedan también conocerte, Señor, en medio de las aflicciones que traen día con día, en medio de todas las cosas, Señor, que pasan día con día, viudas, casadas, ancianas, enfermas, Señor, puedan ser consoladas y llevadas de gloria en gloria, Padre. Y que puedan servirte a ti con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su energía, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. A unos arrepentimiento, a otros a mayor conocimiento de ti, a otros en consagración, a otros en restauración, a otros, Señor, llevándonos, Señor, cada día más a ti, Señor. Pero un término general es esto: haznos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres en nosotros. Pero llévanos siempre, Señor, a esos caminos de la oración, Padre. Que oremos sin cesar, los unos por los otros, por los pastores, por las esposas de los pastores, Señor, por los ministros que están en otro país, como nuestro hermano Gerardo, que está en Rusia, Señor. Que tú lo ayudes en medio de este conflicto, Padre. A nuestros hermanos que están en otros países, Señor, ministros, ayúdalos, Padre. Suple sus necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a las familias de México, Padre. ¿Cuánto ahorita nos pasaríamos orando a ti, Padre? Padre, ayúdanos. Consuela a las personas que necesitan ser consoladas, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por una reunión más, y créanme que el tiempo se me fue muy rápido. Dejé de ver el reloj. Discúlpenme. Vamos a tratar de